Bendiciones, amada familia de Dios. Qué privilegio para mí poder compartir con ustedes aquí, nosotros desde el estado de la Florida en Estados Unidos y ustedes desde Melbourne en Australia. Así que Dios les bendiga grandemente y estamos muy contentos de poder llevarles este lindo mensaje de esperanza. Les invito a que podamos orar para abrir juntos la palabra del Señor. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por tu amor y tu bondad, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por nuestros hermanos allá en Australia, que tu bendición sea con ellos, que tu palabra sea una realidad en ellos y que al abrirla juntos podamos glorificar a Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos al texto bíblico, el libro de San Lucas. Lo estuvieron leyendo hace un momento, libro de San Lucas, nuestro hermano Ramón, y vamos a leer el libro de San Lucas capítulo 19 y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante hasta el versículo 10. Esta historia de Lucas capítulo 19 es una historia que ha sido narrada por predicadores, por pastores, por hermanos de iglesia, por líderes de iglesia, por damas, por caballeros, por niños. En el rincón infantil se ha acostado esta historia de este personaje bíblico llamado Zaqueo. Pero quisiéramos compartir con ustedes unos detalles de la historia que muchas veces nosotros no hemos tomado en cuenta. Unos detalles de la historia que no son necesariamente para Zaqueo solamente, sino que son también para cada uno de nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 19, si tiene su Biblia, ábrala, si la tiene en su teléfono o en su computadora, enciéndalo. Y después de esta hermosa alabanza de Wendy, muy linda, Dios te bendiga Wendy, vamos ahora a abrir la palabra del Señor. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por Jericó. Ok, lo primero que está diciendo el texto bíblico es, dejando muy claro, Jesús, su objetivo no era ir a Jericó. Su objetivo era pasar por Jericó. Y a mí me llama la atención esta frase, pasar por Jericó, porque muchos de nosotros sabemos que por donde quiera que Jesús pasó, llevó esperanza. Por donde quiera que Jesús pasó, llevó sanidad, levantó personas, restauró vidas, le devolvió la dignidad a seres humanos que pensaban que ya no había ninguna esperanza. Le dio vista a los ciegos, levantó a los cojos, a los paralíticos los restauró, a gente que estaba perdida en el pecado los liberó. Jesús le perdonó pecados. Todo eso hizo Jesús pasando. Pero a mí no me preocupa tanto lo que Jesús hizo pasando, porque todos nosotros tenemos la evidencia bíblica de por donde quiera que Él pasó, llevó esperanza, gozo, sanidad y libertad en Jesucristo. La pregunta es esta: cuando nosotros pasamos, ¿qué imagen estamos dejando? Y esto es lo preocupante, porque muchos de nosotros pasamos por los lugares y no dejamos una imagen cristiana. Quizás hay alguien que nos ha prestado dinero en un momento de crisis que experimentamos. ¿Cómo nos recuerda la gente? ¿Como una persona que pagó a tiempo, que era responsable en sus pagos, o que se hizo el loco y no pagó lo que debía? ¿Cómo nos reconocen a nosotros los vecinos? ¿Escuchan los vecinos los cantos de alabanza, así como cantó Wendy, los cantos de recibida de sábado nuestros? ¿O los vecinos solamente escuchan los pleitos y los rayos y centellas que nos decimos como pareja, o peleando con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? Cuando nosotros pasamos por el trabajo, nuestros jefes nos admiran porque somos personas que cumplimos en el trabajo, o somos de aquellos que nos metemos al baño media hora para matar el tiempo y que el tiempo pase rápido y nosotros cobrar la hora de trabajo por el mínimo esfuerzo. La gente que nos ve en las redes sociales, ¿cómo nos ve? Igual que el montón, haciendo lo mismo que el montón, o en las redes sociales nosotros estamos marcando la diferencia. Por eso es tan importante para mí que quede claro que el versículo 1 de Lucas capítulo 19 no fue para Jesús. Jesús no permitió que se escribiera para pensar que él iba pasando por la ciudad. Jesús permitió que se escribiera y inspiró a través de su Espíritu Santo para que nosotros entendamos que tenemos una misión por donde quiera que nosotros vamos. Que nosotros representamos a Jesús en la iglesia, que nosotros representamos a Jesús en la escuela, representamos a Jesús en la universidad, en el trabajo, cuando estamos arreglándonos el pelo con las amigas en el salón de belleza, cuando estamos con los compañeros de trabajo, cuando miramos las cosas o compartimos los videos en las redes sociales. Todo eso habla de nosotros. Y se supone que nosotros somos embajadores, nación santa, que representamos a Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el verso 2. Dice el versículo 2, que sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico, y este hombre procuraba ver quién era Jesús. Y es interesante que un publicano llamado Zaqueo quisiera ver a Jesús. El publicano era odiado, lo odiaban los romanos y lo odiaban también los judíos. Lo odiaban los romanos porque tenía que trabajar para ellos, lo menospreciaban, lo veían como alguien inferior, lo veían como la basura de la nación. Y los judíos también los odiaban porque ellos eran los que cobraban los impuestos para los romanos. Ahora Zaqueo se encuentra ni con Juan ni con Juana. Este hombre es odiado por los judíos, es usado por los romanos, y este hombre, como ya todo el mundo lo odiaba, decidió sacarle provecho a la posición en la que estaba. Y Zaqueo entonces, dice el versículo 2, que era jefe de los publicanos y ricos. O sea, mucha gente me dice, no, pastor, Zaqueo era un ladrón, no, pastor, Zaqueo era un pecador, no, pastor, Zaqueo era pequeño de estatura. Parece que no estamos leyendo bien la Biblia, porque la Biblia no dice que Zaqueo era ladrón. La Biblia dice que Zaqueo era el jefe de los ladrones. Entonces ahora la cosa cambió. Él no es cualquier ladroncito cualquiera. Imagínese, el jefe de los ladrones ahora quiere ver a Jesús. Y uno inmediatamente dice, no, ¿cómo es posible, pastor? No, los drogadictos de que venir a la iglesia. No, pastor, eso es un pecado imperdonable, esa gente está perdida. Yo he escuchado eso de gente de la iglesia. He escuchado gente que dice, no, pastor, ya eso es la oveja negra de mi casa porque es lesbiana o es homosexual. Y nosotros hemos tomado las personas, las hemos entregado a las manos del enemigo de las almas, y no hay evidencia bíblica que diga que alguien, por más profundo que sea su pecado, esté no alcanzable por el Espíritu de Dios. Y qué bueno es nosotros poder compartir eso en esta mañana. Qué bueno es poder compartir y saber que no importa cuán lejos nos hemos ido, que no importa cuánto le hemos fallado a Dios, que no importa cuánto le hemos dado la espalda, que no importa cuán malcriado hemos sido, que no importa cuán rebelde hemos sido nosotros, que no importa cuán constantes hemos sido en caer en pecado, nosotros tenemos que reconocer que la gracia de Jesús, y bendito sea su nombre, todavía es alcanzable para cada uno de nosotros. Si estoy hablando para alguna madre o para algún padre que tiene un hijo lejos de Dios y lejos de la iglesia, déjeme darle buenas noticias. Todavía ese hijo suyo, por cabezadura que sea, por rebelde que sea, sigue siendo todavía hijo de Jesús. Y el Señor a sus hijos los va a buscar, los va a incomodar, los va a atraer, los va a tratar de convencer para que regresen nuevamente a sus pies. Pero el versículo 2 dice, el jefe de los publicanos quería ver a Jesús. Y es interesante que Zaqueo no aparece diciendo, yo quiero hablar con él, como apareció Nicodemo en el capítulo 2 del libro de San Juan. Nicodemo viene y le dice a Jesús, maestro, hablemos de maestro a maestro. Yo soy un doctor en la ley, tú eres un maestro que la gente te llama así. Zaqueo no quería hablar con Jesús porque él sabía que él era un sinvergüenza. Él sabía que era un ladrón, él sabía que él era el jefe de los ladrones, él sabía que era odiado por los romanos, que era odiado por los judíos, y Jesús también era judío, nazareno, y sabía que posiblemente iba a ser odiado por Jesús. Porque este concepto lo tiene la gente. Óigame bien dónde está el detalle. La razón por la cual nosotros todavía no valoramos y no vivimos de acuerdo a Jesús es porque no nos hemos dado cuenta el compromiso que nosotros tenemos encima. Y el compromiso que tenemos nosotros encima es que nosotros representamos a Jesús en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la universidad, con los amigos, con los compañeros, con los vecinos. Y depende, oiga bien esto ahora, depende de cómo yo trate al vecino, el vecino va a creer que así mismo lo va a tratar Jesús. Oh, pastor, ahora cambió la cosa. Depende de cómo usted trate a esa persona que viene nuevo a la iglesia o que viene visitando a la iglesia. Esa persona no solamente se va a quedar en la iglesia, esa persona va a creer que Jesús también es así. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, ten cuidado, que el Señor te está viendo, que el Señor te está persiguiendo, que el Señor te está buscando, cuidadito con lo que tú haces, le estamos vendiendo a un Jesús perseguidor a nuestros hijos. Cuando deberíamos venderle a un Jesús amoroso. No significa que es apoyador de lo malo. Significa que por encima de nuestras malas decisiones, todavía Él nos llama a sus hijos. Porque nosotros le dimos muchos dolores de cabeza a mi mamá y a mi papá, claro. Ya le hemos pedido perdón a Dios de todo eso. Pero ellos nunca nos dijeron, bueno, ustedes son hijos míos hasta hoy. O ustedes son solamente hijos míos cuando hacen las cosas bien. No, ellos siempre nos trataron, claro, nos castigaron, pero ellos siempre nos trataron como sus hijos.
Y si nosotros como padres podemos hacer eso, exactamente lo mismo hace Jesús. Y dice el versículo 2, Zaqueo quería ver a Jesús y él procuraba ver, ahora dice el verso 3, procuraba ver a Jesús, pero no podía porque era pequeño de estatura. Ok, vamos a detener un momentico aquí, porque aquí hay un problema serio. Hay un problema serio entre el autor bíblico y mi abuelo. Parece que mi abuelo y el autor bíblico no se ponen de acuerdo. Porque el autor bíblico está diciendo en el versículo 3 que Zaqueo no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Pero mi abuelo me enseñó a mí que la gente pequeña y flaca cabe en todos los sitios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la razón real por la cual Zaqueo no puede llegar hasta donde Jesús? Y dice la doña, la señora Elena White, que es como mi tía, yo la quiero muchísimo. Dice Elena White en El Deseado de todas las gentes que la razón por la cual Zaqueo no podía llegar a Jesús era que la multitud no quería que un hombre pecador se acercara a Jesús. Y esto para mí es la locura más grande que yo he leído en la Biblia. Porque si Jesús dice, óigame, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora Dios viene a morir por el pecador y ahora la multitud no quiere que el pecador se acerque a Jesús. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Y le hemos vendido a las personas un evangelio de que la persona primero tiene que cambiar su vida por completo y luego venir donde Jesucristo. Y permítame decirle esto con todo el cariño y el respeto que ustedes se merecen y la palabra de Dios también. Si yo puedo dejar las drogas solo, si yo puedo dejar la pornografía por mí mismo, si yo puedo dejar el café, si yo puedo dejar el cigarrillo, si yo puedo dejar el alcohol, si yo puedo dejar las palabras feas, hirientes que yo le digo a mi pareja o a las personas que yo amo, si yo puedo cambiar yo mismo mi mal temperamento, ¿para qué yo necesito a Jesús? ¿Usted entiende lo que estoy tratando de decir? O sea, a la iglesia Dios no anda buscando gente que lleguen santas. Dios anda buscando gente que lleguen sin vergüenza para Él hacerlos santos. Quien cambia la vida de las personas no es la iglesia, es Jesús. Quien cambia mi forma de pensar no es la iglesia, es Jesús. Quien cambia mi forma de vestir no es la iglesia, es Jesús. Quien me cambia esa boca de cocodrilo no es la iglesia, es Jesús. Quien cambia a la mujer mía que se sienta de temprano a ver la novela hasta que termine la última novela de la Reina del Sur no es la iglesia, es Jesús. Entonces yo tengo que dejarle saber a la gente que yo debo llevar a la gente donde Jesús. Y cuando yo llevo a la gente donde Jesús, Jesús cambia a las personas. ¿Me entienden? Pero ahora esta gente dice, no, espérate, pastor, espérate, que aquí en Chile la cosa es diferente, que aquí en Australia las cosas son diferentes. Pastor, un momentito, aquí la gente primero tiene que cambiar y demostrar que ya es un cristiano genuino para entregarse a Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, doctríneme, porque yo no encuentro eso en la Biblia. La Biblia lo que me dice a mí, el que creyere y es bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Y ahora está apareciendo este hombre, jefe de los publicanos, llamado Zaqueo, que era rico, que tenía mucho dinero, que tenía todos los bienes del mundo, que tenía toda la comodidad del mundo, que tenía toda la tecnología del momento del mundo, que tenía todas las cosas materiales de este mundo. Y dice, yo no quiero esto, yo quiero ahora ver a Jesús. Porque él sabía que con una sola mirada tierna de Jesús, su vida iba a cambiar. Porque él sabía que Jesús no lo iba a señalar como jefe de los publicanos, que Jesús no lo iba a señalar como un ladrón, que Jesús no lo iba a señalar como un pecador, que Jesús no lo iba a señalar como un perdido, que Jesús lo iba a mirar con ojos de amor. Y a mí me encanta escuchar eso de la palabra de Dios, porque hoy la gente anda buscando a alguien que lo mire con ojos de esperanza. Hoy las prostitutas están buscando a un hombre que no les mire el cuerpo, sino que quiera mirarlas como hijas y herederas del reino de los cielos. Hoy los homosexuales y lesbianas andan buscando un refugio donde no lo señalen por su pecado y por su lucha con el mismo sexo, sino que le pueda decir que no estamos de acuerdo contigo, no apoyamos lo que tú haces, no creemos que es el plan original de Dios, pero Dios por encima de tu pecado te ama. Wow, cuando una persona escucha eso, su vida cambia. Cuando una persona escucha
que ha escuchado toda su vida solamente rechazo, que ha escuchado toda su vida solamente eres un fracasado, eres la oveja negra, ni siquiera sé para qué me casé contigo, eres un perdedor, ojalá y te muera. Cuando la gente ha escuchado eso toda su vida y escucha ahora a alguien que le dice, Jesús te ama, su vida cambia. Y dice el texto bíblico que Zaqueo no podía llegar, dice el verso 3, no podía llegar donde Jesús porque era pequeño de estatura. Yo admiro a Zaqueo. Bueno, no lo admiro porque era ladrón, no lo admiro porque era chiquito. Yo lo admiro porque él salió a una cosa de su casa. Zaqueo dijo, yo voy a ver a Jesús y por encima de la gente, por encima de los preconceptos que la gente tenga de mí, por encima de las voces que me humillen, por encima de lo que sea, yo lo voy a salir a ver y yo no regreso a mi casa hasta ver a Jesús. ¿Y saben qué? Nosotros como iglesia adventista deberíamos tener esa filosofía de Zaqueo. Que podamos decir, yo no voy a dejar de orar hasta ver a mis hijos regresar a la iglesia. Yo no voy a dejar de ayunar por mi esposo hasta verlo consagrado al Dios del cielo. Yo no voy a soltar este matrimonio hasta ver a Jehová. Lo único que vemos al frente es la piedra del divorcio, pero no voy a soltar este matrimonio hasta ver a Jehová devolverle romanticismo a esta relación en el nombre de Jesucristo. Nosotros necesitamos esa actitud que tenía Zaqueo. Necesitamos esa actitud de poder salir hacia adelante por encima de las crisis, de poder salir adelante por encima de los coronavirus, de poder salir adelante por encima de los pronósticos de maldición que el enemigo levanta sobre nosotros, que deberíamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús por encima de los problemas que podamos enfrentar. Dios anda buscando esa iglesia, Dios anda buscando esos adoradores en la iglesia, que no le tengan miedo al futuro, que no le tengan miedo al presente, que no le tengan miedo a su pasado, que sigan adelante en el nombre de Jesucristo, porque Dios te llamó para vencer, Dios te llamó para encontrarte con Él por encima de todo. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Ahora mire lo que dice eso. Yo no sé si usted se había dado cuenta. Yo me di cuenta no hace mucho tiempo, en la Biblia, no sé si usted había notado, que después de cada versículo 3 hay un versículo 4. ¿Usted se había dado cuenta de eso? Ahora lea el verso 4 conmigo. Dice el versículo 4. Y corriendo delante, se subió Zaqueo a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Ahora, mire conmigo un momento. Zaqueo, yo estuve en Jerusalén y me subí a un árbol sicómoro. Es un árbol común y corriente, muy parecido a un árbol de guayaba. Sus hojas separadas, las ramas todas desflecadas, un árbol común que usted pasa y ni sabe que es un árbol sicómoro. Es un árbol común y corriente. El que no era común y corriente era el que se estaba subiendo. Imagínese a Zaqueo, la Biblia está diciendo en el versículo 2 que este hombre era jefe de los publicanos y rico, o sea que el traje que tiene Zaqueo era un traje de Calvin Klein de $2,600. Los zapatos que tiene Zaqueo es de piel de cocodrilo. O sea, Zaqueo se acaba de bajar de su limusina. Zaqueo tiene un equipo SWAT completo que lo está cuidando de guardaespaldas, que lo está cuidando a él. Y eran romanos, o sea, nadie podía poner la mano en ese hombre. Zaqueo tenía un teléfono celular, el último que había salido. O sea, Zaqueo tenía todas las de ganar. Ahora imagínese a ese hombre con un traje de gala, porque él venía a ver a Jesús. Él nunca pensó que iba a subirse en una mata. Él viene con su traje de gala, él viene con lo mejor que tiene puesto. Ahora imagínese a este hombre rico, poderoso, subiéndose a una rama de un árbol. ¿No le está diciendo el texto bíblico que a veces para ver a Jesús hay que humillarse y subirse a la mata? Ay, pastor, que yo quiero que Dios me cambie mi matrimonio. ¿No será que Dios está hablándole a esa boca de cocodrilo para que le deje que Jehová le enjuague la boca y lo consagre en el nombre de Jesús? No le está diciendo que esa mujer prepotente, explotadora del marido, que además lo tiene trabajando part-time, full-time, amaneciendo time, madrugada time, tiene ahora que reconocer que a veces es mejor tener menos y disfrutar más a su pareja y arroparse donde la sábana le dé. ¿No será que Dios te está diciendo que te suba a la mata? Que quizás estoy hablando para alguien que porque se sabe 2 o 3 versículos de memoria, 2 cantos en la iglesia y 2 o 3 citas de la hermana White, ya cree que es de los 144,000. Y mira a los demás como chusma. ¿No será que Dios te está llamando para que el conocimiento te dé humildad
y no autoridad. A veces, para ver a Jesús, hay que subirse en la mata. A veces, para ver la gloria de Dios, hay que subirse en el árbol. A veces, para ver las maravillas de Cristo, hay que subirse al árbol y esperar que Jesús pase por ahí. Quizás estoy hablando para alguien que necesita que Jesús pase por su vida de emergencia. Pase por su vida y le traiga sanidad. Pase por su vida y le traiga esperanza. Pase por su vida y le traiga el gozo de la salvación. Pase por su vida y le traiga bendición en Jesucristo. Y dice el versículo 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya para tu casa. A mí me encanta esa frase. Hoy es necesario que yo vaya para tu casa. Familia de Dios, Dios está llamando a una iglesia que necesariamente necesita que Jesús se glorifique en su casa. Necesita que Dios tome el control de su culto de adoración. Necesita que sea Dios que organice el programa de la iglesia. Nosotros estamos basados solamente en gustos personales y no en un así dice el Dios Todopoderoso. Debemos pedirle al Dios del cielo: dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Pasa por mi árbol, Señor, y sácame estas frustraciones. Pasa por mi árbol, Jesús, y sácame de estas depresiones. Pasa por mi árbol, Jesús, y restaura mi vida. Borra mi pasado. Elimina mis pecados. Dame un nuevo comienzo y una nueva oportunidad en Jesucristo. Es necesario que Jesús pase por nuestra vida, que Jesús pase por nuestra iglesia, que Jesús pase por la vida de nuestros líderes de la iglesia, que Jesús pase por la vida de la junta y el comité ejecutivo de la iglesia, que Jesús pase por nuestros matrimonios, por la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. Y dice que Jesús le dice a Zaqueo: muchacho, bájate de ahí porque hoy yo voy para tu casa. Ahora, cuando usted lee el texto bíblico, aparece Zaqueo diciendo: no, Jesús, yo solamente quería verte, ya te vi, yo soy Zaqueo, tú eres Jesús, mucho gusto, que el Señor te bendiga, yo te vi, sigue tú tu camino, que yo sigo el mío. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. Es que no puede decirlo eso la Biblia. Porque Jesús pasó por la vida de Zaqueo, pero Zaqueo no sabía que Jesús iba a querer ir para su casa. Y la Biblia dice, a mí me encanta, porque la Biblia es tan ética, tan florecida, que dice: y Zaqueo descendió a prisa. Yo no creo que Zaqueo descendió a prisa. Yo creo que Zaqueo se tiró de la mata. Porque él nunca pensó que Jesús iba a ir para su casa. Él nunca pensó que Jesús iba a gozarse en su casa. Él nunca pensó que Jesús iba a la casa de los sinvergüenza. Él nunca pensó que Jesús iba a la casa de los pecadores. Porque le enseñaron que Jesús solamente va a la casa de aquellos que conocen todas las 28 doctrinas de la iglesia. Y Jesús le dice: muchacho, ven, que voy para tu casa. Y cuando Zaqueo desciende, dice el versículo 7, que todos comenzaron a decir: gloria a Dios, aleluya, se arrepintió Zaqueo, qué bueno, señores, un hombre pecador se entrega a Jesús, cantemos santo, santo, santo. No dice eso la Biblia. No lo dice. Dice el versículo 7, y al ver a Jesús con Zaqueo el sinvergüenza, el jefe de los ladrones, todos murmuraban y decían que Jesús se fue a comer con un hombre pecador. Qué triste esta historia. Mientras todo el mundo veía a un pecador, Jesús veía a un hijo restaurado por su gracia. Mientras todo el mundo veía al jefe de los ladrones, al jefe de los publicanos, Jesús veía a un heredero del reino de los cielos. Y una de las cosas que me encanta de Jesús es que Jesús nos ve como ni siquiera nosotros mismos nos estamos viendo. Tú te ves como un fracasado, te ves como un pecador, te ves como una persona inestable espiritualmente, que hoy estás bien y mañana está frío, que hoy está caliente y mañana está tibio. Así nos vemos nosotros. Pero Jesús dice: ven, desciende del árbol ahora, que te voy a mostrar como yo te veo. Y Jesús va caminando con Zaqueo para su casa. Llegan a la casa, yo no sé cómo la esposa de Zaqueo se hizo para darle comida a Jesús, más los 12 discípulos que venían con él, y dice que venía también una gran multitud. Yo sé que estaban comiendo. Y mientras comían, dice el texto bíblico, Zaqueo se puso en pie y le hizo una promesa a Jesús. Y esta parte a mí me gusta, porque nosotros vivimos haciéndole promesa al esposo, vivimos haciéndole promesa a la esposa, vivimos haciéndole promesa a los padres, que ya no vamos a ser rebeldes ni malcriados, vivimos haciéndole promesa a los hijos, vivimos haciendo promesa en el trabajo, vivimos haciendo promesa de que ya ahora el 1 de enero del año 2022 vamos a por fin a hacer la dieta, somos buenísimos haciendo promesas. Pero Zaqueo no le hace una promesa a la gente.
le hace una promesa a Jesús. Y Zaqueo se pone en pie, dice el texto bíblico, en el verso 8, y dice: Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Imaginemos que Zaqueo tenía 10 millones de euros, vamos a ponerlo así. Y esos 10 millones de euros, dice Zaqueo ahora: bueno, Señor, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Si Zaqueo le da los 10 millones, 5 millones, la mitad a los pobres, son 5 millones, ¿verdad? O sea que le quedan 5 millones. Y vamos a suponer que Zaqueo le robó 2 euros por persona a cada persona que pasó por la puerta, que él era el peaje que cobraba los impuestos allí. Si Zaqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, de mis 10 millones me quedan 5. Ahora él dice en el mismo versículo 8: y si en algo yo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces lo que yo le robé. Ok. Si Zaqueo robó 2 pesos por persona, se supone que 2 por 4, 8, más los 2 pesos que le robó son 10 pesos. Tenía que devolver 10 pesos por persona que él le robó. Ahora, eso es solamente si la persona pasó una sola vez, que él dice que le va a devolver 4 veces lo que le robó. Y si la persona pasó 16.420 veces. Ahora sáqueme cuenta y dígame con qué se quedó Zaqueo. Usted dirá: ay, pastor, Zaqueo se quedó sin nada. No, señora. No, señor. Zaqueo se quedó con Cristo Jesús. Y esta es la parte más hermosa de la historia. Cuando usted lee el capítulo 20 del libro de Lucas, no aparece Zaqueo dando lástima. No aparece Zaqueo como los pobres pidiendo y comprando ropa de segunda y cosas usadas. No aparece Zaqueo en eso. Porque Zaqueo, aunque se quedó sin dinero, se quedó con todo. Y se llama Cristo Jesús. Por eso, amada familia, en esta mañana de sábado, yo quiero animarles a que dejen todo y se queden con Jesús. Porque quedarse con Jesús es quedarse con todo. Jesús te va a dar sanidad. Jesús te va a dar bendición. Jesús te va a dar gozo. Jesús te va a dar restauración. Jesús te va a dar esperanza. Jesús te va a dar salvación. Jesús te va a romper las cadenas que te atan a tu pasado o a tu pecado. O sea, si me quedo con Jesús, me quedo con todo. Y Zaqueo, bendito sea Dios, se quedó con Cristo Jesús. Y por eso Jesús, emocionado al ver que Zaqueo dejó todo para quedarse con él, en el versículo 10 Jesús le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. En esta mañana, amada familia, Jesús vino a buscarte a ti. Jesús vino a salvarte a ti. Jesús vino a glorificarse en la vida tuya. Jesús vino a hacer un milagro en tu corazón para que hoy tú seas nueva persona en Jesucristo, en su nombre, desde ahora y para siempre. Por eso, amada iglesia de Dios, no le tengan miedo al futuro. No se preocupen por su presente. No sigan corriendo de su pasado, porque ustedes y yo tenemos a un Dios todopoderoso que nos dice: óyeme bien, con nosotros está Cristo Jesús. Y hoy, las mismas palabras que Jesús le dijo a Zaqueo te las dice a ti. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscarte y a salvarte a ti. Por eso en esta mañana quiero invitarles a que juntos podamos orar y decirle al Dios Todopoderoso: gracias, Jesús, por buscarme. Gracias, Jesús, por venir a mi árbol. Gracias, Jesús, por pasar por mi árbol. Gracias, Jesús, por acompañarme para mi casa. Y gracias, Jesús, porque tú me declaras tu Hijo y me declaras salvo en el nombre de Jesucristo. Oramos, familia, allí donde estamos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias, Dios eterno, por tu amor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por pasar por nuestra vida y declararnos tus hijos, y amarnos y bendecirnos, y darnos el gozo de la salvación en ti, y darnos la oportunidad de verte no solamente pasar, sino de poder verte cara a cara y llevarte hacia nuestra casa, para que traigas unión en nuestro hogar, para que traigas tranquilidad en nuestro ranchito donde vivimos, para que traiga el gozo de la salvación en Jesús, y que este día de sábado y las horas que quedan de esta tarde podamos disfrutarle en Jesucristo, gozarnos en Jesucristo, llenarnos de Jesucristo, ser bendecidos por Jesucristo. Bendice a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro liderazgo, nuestros pastores, y permite, Dios eterno, que tu gracia sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén.